Que los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es: ¿necesitamos actualizar la Biblia? Empezamos. Mis hermanos, es una pregunta muy fácil de responder, que de los primeros segundos de este video les digo, obviamente no hay que actualizar la palabra de Dios. Este video no es para contestar esa pregunta, es para justificar la respuesta del por qué no hay que actualizar la Biblia, primero que todo. Segundo, no somos quienes para actualizar la palabra de Dios, seres imperfectos. Y tercero, nosotros no escribimos la palabra de Dios, fue el mismo Dios, por lo tanto, nosotros no tenemos como ese derecho de cambiar lo que el Creador puso en la palabra de Dios. Ahora, el ser humano siempre tiene la constante necesidad de hacerle mejoras a las cosas. Por ejemplo, carros, transporte, motos. Pensemos en carros y motos. Piense en la marca que usted quiera, la moto de la marca que usted quiera, y usted sabrá inmediatamente que todos los años sacan carro marca tal 2020. Y ya estamos en el 2023 finalizando, digamos que ya estamos en el 2024 y ya se podría decir que el carro es viejo. Entonces saca un carro nuevo diciendo que tiene mejoras, tiene actualizaciones, en la cual tiene mejor autonomía de combustible, que el motor es mucho mejor, que tiene esto aquí que allá, que la moto es esto. Igual pasa con electrodomésticos, las refrigeradoras, más bien irónicamente, las refrigeradoras de ahora son como más desechables que las de antes, pero ahí hay un trasfondo muy comercial, donde si hacemos productos de altísima calidad no vamos a poder estar vendiendo porque cuesta que ese aparato se dañe. Pero bueno, esa es otra historia. El asunto aquí es que todo lo que el ser humano, por medio de la inteligencia que Dios le ha dado, todo lo que ha creado, siempre está en constante mejoría. ¿Está mal? No, está bien. Por ejemplo, las casas, cómo se construían las casas antes, cómo se construyen las casas ahora, cómo se construyen los rascacielos, por lo menos en países de primer mundo o en países donde hay rascacielos. Se me viene a la mente Dubái, que tienen esas torres enormes. ¿Por qué? Porque hay pura ciencia, pura arquitectura, donde tal vez cientos de años atrás no había ese conocimiento, pero el ser humano siempre ha estado en ese constante mejoramiento, igual que las calles, la manera en cómo existen ahora los hospitales, cómo ha avanzado la medicina, se ha ido actualizando, y eso está muy bien, no lo estoy criticando ni señalando, eso está muy bien. Por ejemplo, celulares, que ahorita es como el boom tecnológico más grande, y las computadoras, donde hace como 5 años adquirí una computadora que es con la que edito los videos, costosa, pero eso fue hace 5 años, ahora está desactualizada, donde ya está un poquito más lenta. Los programas Windows, Office, por ejemplo, los paquetes que tienen las computadoras, se le ha hecho constantes actualizaciones. Se me viene a la mente cuando salió la noticia de que Windows ya no le va a dar actualizaciones a Windows 7, si no me equivoco. O sea, ya lo dejaron ahí ya descontinuado, porque sencillamente
estamos en una constante mejoría. Y repito, todo eso está muy bien. Pero el ser humano piensa que como todo es mejorable, piensan, no digo que todas las personas, pero existen personas que piensan que la Biblia también es mejorable. Ahí sí, el ser humano está pero reequivocado. La Biblia no necesita mejoras. La Biblia no necesita la versión 2.0, porque esa ya caducó, eso era para aquellos tiempos. Aquí el ser humano ahora tiene nuevas necesidades y hay más cosas y muchas cosas y se sacan cosas nuevas. Entonces necesitamos una Biblia acorde y ojo a las necesidades que la humanidad tiene. Eso es un gravísimo error, porque la palabra de Dios no se acomoda a las necesidades del ser humano, porque nosotros somos creación. Es más bien el ser humano que se tiene que alinear a la palabra de Dios, porque Dios dejó ese manual de vida para que las cosas funcionen bien, como Dios quiere que funcionen, porque Él es el creador de la Biblia. Él es el creador de esta tierra. Él es el creador de este sistema solar, la Vía Láctea, de todo el universo. Él es el creador de todo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener el descaro, la desfachatez, o no sé qué palabra ponerle, de aventarnos decir tal barbaridad que necesitamos actualizar la Biblia? ¿Sabe qué significa eso? Que el trasfondo de que personas digan necesitamos actualizar la Biblia quiere decir como que Dios es un Dios desactualizado, que ya Él tiene que actualizarse, reformularse Dios para que comience Dios a analizar cuáles son las nuevas necesidades de este mundo para actualizar una nueva Biblia. O sea, este Dios está obsoleto. Vean qué ridiculez se oye lo que estoy diciendo, hermanos. No tiene ni pie ni cabeza esta barbaridad que estoy comentando. Pero vamos a empezar a leer unas citas. Vean conmigo. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mis hermanos, nosotros nos apresuramos para obtener, como les dije al principio, esas actualizaciones nuevas, constantes, por ejemplo, para nuestra computadora y para el teléfono. Pero vemos en Mateo 5:18 que dice que de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, o sea, hasta que no termine todo esto, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, si lo vemos, más bien nosotros somos los desactualizados, que vamos a ir poniéndonos acorde a lo que dice el manual de vida. La Biblia, mis hermanos, es reconocida, lo más increíble, desde los comienzos del cristianismo, como regla de fe y práctica de nosotros los seguidores de Jesucristo. E irónicamente la Biblia está escrita desde antes que usted naciera. Y eso es lo gracioso, por decirlo de alguna manera, que la Biblia es más antigua que nosotros. Entonces, ¿quiénes somos para decir que está desactualizada? La Biblia es sabiduría, mis hermanos. La Biblia sencillamente está en los pensamientos de Dios. En ocasiones, mis hermanos, la gente tiene dudas acerca de la vida, sobre la obra, sobre el ministerio, de la divinidad y existencia de Jesús, porque según ellos, lo que hay escrito no es suficiente o es incoherente. Más bien, mucha gente reclama hasta que les gustaría tener más detalles para poder creer, porque sencillamente hay como poca información. Lo curioso aquí es que se justifican las personas diciendo que la Biblia está desactualizada, que la Biblia no es confiable, porque tiene poca información.
La Biblia tiene la información necesaria, la Biblia tiene la información que a nosotros nos corresponde. Pero como en otros videos lo he dicho, el ser humano siempre quiere contestar todos los porqués habidos por haber. Y no. Sabemos varias respuestas de por qué pasa esto, por qué esta planta es verde, por la clorofila, por qué esto da un fruto que se llama ahora guayaba, por qué la piedra que está aquí es dura, o esta que está aquí, o esta que está allá. O sea, hay preguntas que Dios nos ha dado la sabiduría y a lo largo de la historia humana se han revelado esas respuestas. Claro, no es que el ser humano lo descubrió, Dios le plació revelar esa información hacia nosotros. Ahora, el detalle aquí es que si nosotros somos creación, ¿por qué nos atribuimos este asunto de estarle cuestionando a Dios, estar cuestionando la palabra? El ser humano no entiende que la palabra es primero que nosotros. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene la palabra de Dios? Es ilógico tratar de cambiar lo que ya está escrito. Dios inspirando a hombres para que escribieran lo que Dios quería que anotaran. ¿En qué bando está usted, mi hermano? No, Dios me libre, Josué, yo sí creo en Dios. Ok, pero si usted cree en Dios y no cuestiona la Biblia, la pregunta que le hago a usted es, ¿entonces usted la está leyendo? Esa es la otra pregunta. ¿Realmente usted está leyendo la Biblia? ¿O ni sabe dónde la tiene? No, yo la app, la aplicación con el teléfono. Bueno, ok, ya hay aplicaciones, la tecnología y bueno, le vuelvo a preguntar. ¿Está leyendo la aplicación de la Biblia en su teléfono? Sí, ahí me salen notificaciones y yo leo el versículo. Ok, pero ¿cuánto tiempo dedica usted leyendo la palabra? ¿Y cuánto tiempo le dedica, qué sé yo, a las redes sociales? El ser humano tiene que entender que somos dichosos, somos privilegiados en que no somos nada sin Dios y que Dios le plació darnos la palabra de Dios, que tiene muchos misterios, que van a ser revelados en su momento. Obviamente no cuando nosotros queremos o querramos, es cuando Dios diga. Deuteronomio 29:29, y se los he dicho muchas veces, las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas es para el hombre. Punto. Las cosas secretas. Suena feo decirlo, pero al ser humano, ¿qué le importa tal cosa que no es revelada? A usted no le importa, a mí no me importa, eso no me compete, a la humanidad no le compete, solo a Dios. Leamos otra cita. 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, no es cualquier hombre, solo el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lastimosamente hay muchas personas que dicen, mira, la Biblia es como un libro insuficiente, un libro que necesita ser releído, reformulado, para que los principios de vida que contiene ese libro, que contiene esta revelación, que estos principios de vida salten de estas páginas promoviendo la liberación y justicia. O sea, no es suficiente. Hay un señor que dice, si queremos ser cartas al nuevo mundo, si la iglesia quiere ser cartas al nuevo mundo, necesitamos actualizar las escrituras y tendremos que hacer esta actualización y tener el coraje de enfrentar los pecados actuales. En Juan 21:25 dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Estamos viendo que la palabra de Dios redarguye, instruye, como vimos en el libro de Timoteo. Vemos también en el libro de Juan que no fueron escritas todo, por ejemplo, todo lo que hizo Jesús, sino no habrían cabido tanto libro.
Ahora, la palabra de Dios no es obsoleta. La palabra de Dios ya pasó a la historia, no. La palabra de Dios sigue siendo el libro más vendido a nivel mundial, hoy por hoy todavía, y así seguirá. Porque a pesar de las maquinaciones de Satanás con sus secuaces y demás, la palabra de Dios todavía está presente en la vida, gracias a Dios, de muchas personas. A pesar que este mundo está podrido, a pesar de este mundo que está contaminado, a pesar de que este mundo nos está enseñando que no, que eso que la Biblia dice que es malo, realmente no es malo, es bueno. Y sabemos que la Biblia ya había anticipado esa frase, porque la palabra de Dios dice que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. La palabra de Dios, mis hermanos, es perfecta, es confiable. Ahora, la Biblia sí ha tenido actualizaciones, pero en este sentido, en cuanto a las traducciones. Por ejemplo, está la Reina Valera, la que es más conocida. Está la Biblia traducción viviente, está la Reina Valera del 95, está Nueva Versión Internacional y no sé cuántas más, para tener una manera más sencilla de entender algunas citas bíblicas. Hay gente que no, yo me quedo con la Reina Valera 1960. Está bien. No, yo me quedo, a mí me gusta más la versión internacional. Está bien. No, a mí me gusta la traducción nueva viviente. Está bien. Yo tengo esas tres. Bueno, en el teléfono tengo todas. Pero en la Reina Valera, por ejemplo, es como la número 1 para mí. Algo que no entendí, entonces me paso a la otra versión para ver qué quiere decir tal frase, tal palabra. Sencillamente, mis hermanos, eso es lo que ha pasado con la Biblia. Pero actualizarla jamás. ¿Acaso somos Dios? ¿Usted hizo la Biblia? La humanidad de esta era hizo la Biblia para que se atribuya ese derecho, bueno, ese presunto derecho. No. Leamos otra cita. Salmos 90, 1 y 2. Dice, y vea, esta es nueva versión internacional. Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación, ojo, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Salmo 102, 26 al 28. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo. Ojo, está hablando de Dios. Y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. Sencillamente esos dos salmos hablan sobre esta ropa. Con el tiempo se va a desgastar, se va a poner fea, se le hace chanchillo. Después la agarro para dormir, para andar en la casa y después ya la boto. Esto pasa. Esta carne también pasa. La generación pasada ya pasó y ahora somos esta generación. Si Cristo no ha venido, esta generación, la actual, incluyéndome, va a haber un momento que vamos a estar 3 metros bajo tierra o no sé cuántos metros. Y va a haber una nueva generación, pero la palabra de Dios va a permanecer hasta que se cumpla todo lo que dice la palabra de Dios. No va a quedar pero ni la tilde que no se cumpla. Más bien, todo se va a cumplir, hasta la tilde, la coma, el punto, todo. Entonces, ¿quién está actualizado? ¿Quién está desactualizado? La palabra es actual. Si dentro de 100 años Cristo no ha venido, la palabra es vigente, la palabra de Dios va a estar actual. Si pasan 200 años más a partir de hoy, la palabra de Dios va a estar vigente, va a estar siempre actual. ¿Que van a pasar 300 años? Bueno, no sé, no creo que la verdad, pensamiento mío ya, que pasen tantos años y Cristo no haya venido, pero solo Dios lo sabe, porque nadie sabe la hora ni el día que Cristo venga. Dato importante, ni aún los ángeles, dice la palabra de Dios. El detalle aquí, mis hermanos, es que el ser humano siempre está en constante actualización, la palabra no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es parte de la mente de Dios. El ser humano era perfecto,
falló en Génesis. La serpiente, Adán, Eva, bueno, ya hemos hablado mucho de eso. Entonces el ser humano, al ser imperfecto, siempre ha buscado esa constante actualización, esa constante mejoría en todas las áreas habidas por haber. Entonces piensa que como yo estoy siempre actualizándome y sacan nuevas carreras y nuevos estudios y un montón de cosas, necesitamos también, creemos que la Biblia también, pero no. La Biblia, mis hermanos, no necesita actualización. Quiero compartir algunos puntos del por qué tenemos que leer la Biblia. Punto número 1, para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él. Juan 14, 6, 7 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es que quiero conocer a Dios. Leamos la Biblia. Ah, no, pero es que qué pereza. Es que es muy bonito. Es más fácil que le cuenten a uno y no sumergirse en las escrituras. Como siempre el ser humano buscando lo fácil. No, yo no quiero estudiar mate, qué pereza. Mejor que me explique el compañero que sí vino preparado y 10 minutos antes ahí me está explicando, ¿no? Leer la Biblia nos ayuda a entender un poco a Dios. Punto número 2. Para aprender a discernir la voz de Dios. Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Tenemos que recordar que Satanás es especialista para engañar, pero con la palabra de Dios, cuando Satanás viene con alguna mentira, con alguna artimaña, con alguna trampa, ya la palabra de Dios ya anticipó todo lo que Satanás puede hacer. Ya Satanás no tiene absolutamente nada nuevo que hacer. Siempre usa los mismos trucos baratos, pero a pesar de que son trucos baratos, ya muchas personas caen en esas trampas. Y a veces, sabiendo que no tienen que hacer tal cosa, lo hacen. Pero bueno, Dios nos da discernimiento. Tenemos que, repito, leer la Biblia, porque ahí está toda la información que necesitamos, ni más ni menos la información perfecta para este ser humano, para este mundo, que es más que suficiente. Punto número 3. Para conocer la voluntad de Dios. Juan 8, 31 y 32 dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para ir cerrando, mis hermanos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero para conocer todo eso, como acabamos de leer, sea usted un discípulo. Deje todos estos pensamientos de carne. Dejemos de estar cuestionando de todo y confiemos en Dios. Y les leo rápidamente algunos puntos más para terminar. 4, para fortalecer mi fe, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. 5, para recibir sabiduría y tomar las decisiones correctas, mis hermanos. Como dice Proverbios 3, versículos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 6, para aprender a reflejar el carácter de Cristo. 2 Timoteo 2:15 dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. La Biblia, mis hermanos, es lo único que necesitamos. Es lo único, es el manual de vida. Dios le ama. Si usted no lo sabía, se lo estoy diciendo yo, no porque sea yo, sino porque a lo largo de estos años, estos videos que ya llevamos 247, si no me equivoco, todos esos videos, lo único que yo he hecho es transmitir lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Yo solo soy un simple comunicador. Dios le ama. Y no porque lo estoy diciendo yo, es porque la Biblia lo dice y yo se lo estoy transmitiendo a usted. La Biblia dice que tenemos que consagrarnos
No se lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos que estar aprobados ante Dios. No se lo digo yo, lo dice la Biblia. Todavía usted está a tiempo. Josué, pero es que yo no tengo Biblia. Cómprese una Biblia. Hay baratas. Si no tiene dinero, en la casa tiene que haber alguna. O instale una aplicación, son gratis. Pero es mejor palparla, estarla leyendo. Porque si uno está con el teléfono, que llegan notificaciones de esto, que un mensaje, que aquí, que allá, entonces ya pierdo la concentración. Mis hermanos, les invito a que escudriñemos la Biblia, leamos la Biblia y podamos sumergirnos en ese mar tan vasto de conocimiento. ¿Quieres saber más? Sométase a Dios y escudriñe la Biblia. Estamos, mis hermanos, les amo en el amor de Cristo. Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana con un video nuevo. Hasta luego, bendiciones.